de empezar, y creo que es en el fondo lo que más me apetece decir, es dar las gracias a estos 5 maravillosos actores porque de pronto han convertido la palabra en escena, que es uno de las grandes aspiraciones siempre de Carmen Martín Gaite, ¿no? Carmen Martín Gaite, cuando comenzaba una historia, siempre empezaba imaginándose una escena. De pronto me he sentido, pues eso, espectador de la palabra. Y la credibilidad de lo que yo estaba contemplando depende del buen hacer de los oficiantes. En este sentido os doy las gracias. Estuve ayer, vuelvo hoy y estoy muy tocado con esta puesta en escena tan compleja, porque no solo se está poniendo en escena el texto de Caperucita en Manhattan, sino hay un diálogo muy claro con toda la obra de Carmen Martín Gaite. Hay poemas como La última vez que entró Andersen en casa, se menciona el otoño de Poughkeepsie, se mencionan los cuadernos de todo. Se contextualiza clarísimamente este texto que, como bien dice el propio desarrollo de la obra, es un canto a la vida, al amor y al azar en un contexto de duelo. Caperucita en Manhattan fue gestado en este contexto de duelo y precisamente la respuesta es todo lo contrario. La respuesta es una sorpresa. Los cuentos de hada fueron para Carmen Martín Gaite una fuente de placer estético y también de agarre emocional. Yo no sé qué podríamos decir, casi también prefiero hablar con el público. Yo estoy francamente conmovido con lo que he visto. De pronto me he dado cuenta que son 5 actores y he visto un montón de personajes y la obra está llena de sutiles claves, de objetos que me han llamado muchísimo la atención, como el cuaderno de Mr. Lunatic. Todo lo que hacía era un cuaderno de todo. Además, si soy un poco miope, creo es el mismo que el cuaderno 35 del sí, con la tapa color garbanzo. Me ha llamado muchísimo la atención la escena en que Sarah Allen coge esos 3 cuentos fundamentales en la historia de los cuentos de hada, que son Caperucita Roja de Perrault, Alicia en el País de las Maravillas de Carroll y Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Y dice esta niña lista, preguntona, que tiene muchos antecedentes, dice que los 3 cuentos estaban equivocados. Que el lobo, pues no hay que tenerle tanto miedo al lobo. Precisamente creo que es la gran diferencia de esta Caperucita moderna. Que el lobo no se come a Caperucita. Que el lobo está pidiendo un poco de cariño y que además es un dulce lobo. Creo que esto es, en el fondo, el gran mensaje de este texto, de esta puesta en escena. Ayer una adolescente, la hija de Ofelia, yo le preguntaba, ¿y tú cómo has visto esto? Que eso era una pregunta muy de Carmiña. A Carmiña le encantaba preguntarle a todo el mundo, ¿qué piensa? Le preguntaba a la asistenta, ¿y qué piensa tu tía sobre nubosidad variable? Pues yo le pregunto a la niña, ¿y tú cómo has visto esto? Dice, ay, pues yo el final no lo tengo muy claro. Digo, mira, el final siempre para Carmen Martín Gaite era algo amañado. Es decir, nunca hay que buscar los finales. Quédate con algo, que no se la come el lobo,
que no hay moralina, que no hay moraleja, que se exhorta a la chica a adentrarse en el bosque y a perderse en el bosque, y que miedo y libertad son absolutamente incompatibles. Y no quiero irme por los cerros de Úbeda. Había 3 cuentos que estaba leyendo Sarah Allen. La Caperucita Roja de Charles Perrault, completamente equivocado en el tratamiento del lobo. Alicia en el País de las Maravillas, que lo estropea al final diciendo que todo había sido un sueño. Ya nos da una clave realista, ya convierte lo fantástico en algo extraño. Y Robinson Crusoe es decepcionante que deje su isla para volver a la civilización, es decir, que deje la isla de la imaginación, de los cuentos, de los inventos, porque para crear cosas tenemos que estar solos. La puesta en escena de Caperucita en Manhattan a cargo de este grupo de 5 actores con la dirección de Lucía Miranda ha marcado claramente este mensaje de que no hay que tener miedo al lobo, que para encontrarse hay que perderse un poco. Y bueno, y así, de esta forma se contó Carmen Martín Gaite algo tan terrible como fue la desaparición de su hija. Es decir, ella entendió que su hija eligió, que su hija tomó un camino. Y cuando le preguntaban ciertos interlocutores indiscretos, ¿y Marta de qué ha muerto? ¿Y Marta de qué ha muerto? Era un secreto a voces en todo Madrid de que había muerto Marta. Ella respondía, hasta en eso era pionera. Sí, hasta en eso fue pionera. Yo creo que esto es maravilloso. También, y yo termino y seguimos, porque si no me enrollo demasiado, ojo, en este cuento hay algo también muy importante que a mí no se me escapa, y es que se le parece muchísimo. ¿Os habéis dado cuenta cómo se parece Sarah Allen a Celia? En el año 86 se estaba cumpliendo el aniversario de la muerte de Elena Fortún, y Carmen Martín Gaite se engancha con la lectura de Elena Fortún y presenta en la Biblioteca Nacional la gran novela de Elena Fortún, que es Celia en la Revolución. Aquí tenemos a Sarah Allen, parienta de Celia, la niña preguntona, la niña curiosa, como vemos también el personaje de Altalé en el Castillo de las Tres Murallas, o el personaje de Serena en El Pastel del Diablo, pero la diferencia, y ahí está su diálogo, el diálogo de Carmen Martín Gaite con Elena Fortún, es que no estamos en el mundo de lo maravilloso, estamos en Manhattan, estamos en Nueva York, estamos en el mundo de lo cotidiano para espejarnos mejor, para que la historia venga a nuestros ojos. Y esto es lo que consigue, desde mi punto de vista, este espectáculo, que el cuento se ponga delante de nuestros ojos, nos baje a los ojos. Corto. Enhorabuena, muchas gracias. Esto efectivamente nos ayuda a entender o conectar todavía mejor con el espectáculo. ¿Quieres añadir algo o vamos directamente a preguntas o comentarios desde la sala? Pues vamos allá. ¿Quién se lanza primero? ¿Nos podéis dar un poco más de luz de público? Sí, un poquito más. Para que veamos a nuestros interlocutores. Sí. Gracias. Gracias. Yo no veo manos por el momento. No, nadie se... ¿Cómo está el cotrabajo? Perdona, es que el cotrabajo pasa ahí muy desapercibido. No, Está creando... que va. Ah, vale. Pues entonces te pregunto yo a ti, Lucía, ¿por qué sentías tú esa conexión? Y antes he dicho que llevabas muchos años deseando adaptar esta novela. ¿De dónde nace esa conexión especial que tienes tú con Martín Gaite en general o concretamente este libro? Hola.
Pues mirad, a mí mi madre me contaba el cuento de Caperucita Roja y cuando llegaba al final me decía, y entonces llegó Caperucita y devoró al lobo feroz. Y yo llegaba al cole y en el cole me decían que no era así. Entonces llegaba a casa cabreada y le decía, oye, que en el cole me dicen que no es así, que me lo estás contando mal. Y mi madre me decía, es que hay muchas maneras de contar el cuento y cada uno puede contársela como le parezca. Y yo creo que eso para mí fue fundamental a la hora de crecer y a la hora de imaginar, de decir, vale, yo heredo unos cuentos, son los que están ahí, son válidos, pero yo tengo el derecho, si me da la gana, a cambiarlo y contármelo de manera diferente. Entonces, cuando encontré Caperucita en Manhattan, que me lo regaló mi madre, en una feria del libro, y me enamoré de la novela, entendí que había otras personas, que había una tía que se llamaba Sarah Allen, yo tenía como 11 años entonces, pero que había una chica que se llamaba Sarah Allen que vivía en Brooklyn, que pensaba como yo, que los cuentos podían ser diferentes y que ella quería escribir su propio cuento. Y entonces, bueno, pues me ha acompañado, es una de esas novelas de adolescencia, preadolescencia, infancia, ¿no? Como que imagino que todos tendréis alguna. Yo estuve en Nueva York, luego 3 años, estudié allí y creo que le debo mucho a Caperucita en Manhattan, porque igual que Sarah Allen soñaba con Manhattan, yo también crecí soñando con Manhattan, busqué la manera de poder habitarla y me pasó una cosa muy curiosa que estoy contando ahora mucho, y es que estuve en Vassar College, que es la universidad justamente a la que fue Carmen tras la muerte de su hija. Y yo fui de lectora de español y cuando llegué allí todo el mundo me hablaba de Carmen. Y yo saqué Caperucita en Manhattan para que los alumnos lo aprendieran, para que lo leyéramos en clase, lo comentáramos y demás. Y entonces, dando clase, una de las chicas sabía más de la novela que yo, sabía cosas que yo no tenía ni idea. Y entonces yo le pregunté, digo, ¿tú por qué sabes tanto? Y me dice, porque yo soy Sarah Allen. Y yo, ¿cómo que eres Sarah Allen? Y dice, sí, es que mi madre es la traductora al inglés de Carmen. Entonces yo he crecido con Carmen en casa. Y entonces allí en Vassar los profesores fueron los que me contaron la intrahistoria de Caperucita en Manhattan, que luego ya la leí en cuadernos de todo, pero ya fue cuando me enteré que ya acababa de llegar a Poughkeepsie con su hija fallecida, que fue allí aquel verano donde empezó a escribir en ese cuaderno. Y entonces fue como, esto es una conexión significativa, diría Lagaite. Tengo que hacer algo con esto, ¿no? Y entonces, bueno, pues me dedico al teatro y me parecía como que no entendía cómo una novela que es bestseller, que ayer hablaba con Siruela y me decían que es el segundo libro más vendido de Siruela, en la historia de Siruela, que es lectura obligatoria en un montón de coles, que es un gran libro, no entendía que no tuviera versión teatral, que no tuviera un musical, que no tenga peli. Yo decía, si fuéramos anglosajones sería Alicia, sería Matilda, la tendríamos en todas partes, pero nosotros hemos denostado bastante nuestra literatura infantil y juvenil, pero porque lo hacemos en general con la infancia. Las instituciones no ponen en el centro a la infancia. Es muy difícil encontrar espectáculos donde pueda haber niños, hola, gracias por venir, y gente mayor, y que les pueda gustar a los dos. Es algo muy raro, porque las instituciones y los creadores somos profundamente adultocéntricos. Y una de las cosas que más amo de Carmen Martín Gaite es que siendo una novelista canónica, premio nacional, príncipe de Asturias, no se la caían los anillos por escribirte un Caperucita en Manhattan. Para nada. Para nada. Y estaba todo el tiempo del lado de los cuentos de hadas y del lado de la infancia. Era alguien que ponía en el centro a la infancia. Y eso me parece muy político. El decir a quién tenemos en cuenta en la sociedad desde nuestro punto de vista de creadores. Entonces, ahora que tengo la oportunidad de que un teatro me diga ¿qué quieres hacer? Y que puedo elegir, pues elijo cosas como esta, porque me parece que los días donde ha habido unos pases generales que hicimos, que la mitad del público eran niños y la otra mitad adultos, porque vinieron un montón de niños, y era la leche, porque los niños se reían con una cosa y los adultos con otra. Y de repente el trabajo
cobraba sentido, ¿no? Y que vengan a las 7 de la tarde, no solo a las 12 de la mañana un sábado. No, que puedan venir cualquier día de la semana, ¿por qué no? Ya he echado mi chapa. Entre medias, ¿habéis sentido el impulso de preguntar a Lucía, a José, a las actrices, al músico? Sí. Ahora sí se oye. Bueno, dar la enhorabuena a las actrices porque han hecho un trabajo increíble. Y la pregunta que le quería hacer a Lucía Miranda, a partir del momento en el que has hecho partícipe a todo el público, ¿no?, que también hemos actuado en la obra, y conociendo tu trabajo en el Teatro Foro, si nos podrías explicar un poco qué consideración tienes hacia el público, porque para ti siempre es una parte también importante de la obra de teatro y no como un agente pasivo exterior, y si nos puedes contar un poco sobre eso. Gracias. A ti. Pues yo creo que comparto con Gaite la búsqueda de interlocutor. Como que, y es más, cuando leí La búsqueda del interlocutor de Carmen Martín Gaite fue, ¿por qué no leemos esto en clases de dirección? Porque, en clases de dirección de actores. Porque está todo el rato hablando de cómo poder crear públicos, de cómo poder crear un diálogo, de cómo poder estar trabajando juntos. Y bueno, ahí es que llegas a la escena del diner, a los que hayáis leído la novela, y Carmen cuenta que llegas al restaurante este y que hay muchísimos extras, que está todo el mundo moviéndose, lleno de patinadoras. Claro, imaginaros las patinadoras por aquí. Me dijo Miriam, y una mierda, me voy a poner yo patines con las escaleras, ¿no? Con todo el sentido. Pero dices, ¿cómo hacemos para que la sensación que tiene Sarah Allen de entrar en un sitio nuevo, fantástico, donde hay gente haciendo el loco y haciendo algo maravilloso como es un rodaje, ¿cómo conseguimos eso? Pues que lo hagáis vosotros. Porque yo ¿qué quiero? Que la protagonista sienta eso. Y si somos 5 no lo podemos hacer, pues nos ayudáis. Ya está. Si no estamos todos en la misma. Nosotras hemos venido a contar una historia, pero vosotros habéis venido a creérosla, ¿no? Si vosotros os queréis creer la historia, nos vais a ayudar a contar la historia. Así de sencillo. Efectivamente, Carmen Martín Gaite siempre concibió a la literatura como un diálogo abierto con el lector. Su discurso era todo lo contrario al discurso de los locos o de los vanidosos, ¿no? Ella siempre se estaba dirigiendo a alguien, siempre había un destinatario, ¿no? Y esa escena está muy bien resuelto. Sobre todo la camarera es de mis personajes preferidos. Vilma. Bueno, es que flipo con Vilma. Me encanta. Fíjate, un personaje episódico. En fin. Sí, ahí hay una pregunta. Hola, buenas noches. Quería primero que todo felicitarlas a todas, al gran elenco que han hecho, y me ha encantado, o sea, me ha emocionado muchísimo. Y quería preguntarle a Carol cómo has construido la niña, cómo la has encontrado, cómo ha sido tu proceso creativo para poderla jugar, porque también me parece como muy rica la oportunidad de poder volver a ser niña. Bueno, primero gracias por venir y gracias por quedaros. Para mí, yo tengo un viaje diferente al de Lucía. A mí, cuando Lucía me llamó y me dijo que quería hacer Caperucita en Manhattan, yo recordé que la primera vez que la leí estaba yo en una época como muy oscura de la adolescencia, en plan haciendo harakiri y tal, y no conecté. Pero aún así me la había regalado mi madre. Entonces, cuando ella me llamó, yo sentí un impulso como emocional. Digo, hay algo ahí, ¿no? Y como que volví a releerla y conecté con ese espacio que yo creo que tiene la obra, que tiene que ver con la ternura, sobre todo. Y cuando empezamos a trabajar, claro, hablábamos con Lucía, digo, yo no quiero hacer o sea, yo tengo 33 años, no me puedo poner a hacer una niña de 10 porque no tiene sentido. Y yo soy un poquito macarra, un poquito chori, la verdad. Y sí, es verdad. Y tenía que tener cuidado porque tienes que habitar eso, y yo tenía mucho susto, honestamente. Y yo le decía a Lucía, es que no podemos ponerle azúcar a la miel, ¿sabes? Porque si yo me pongo a hacer un trabajo intentando emular
a una niña de 10 años no va a funcionar en absoluto y yo no me voy a sentir bien, pero ese miedo también me distanciaba a mí de poder habitar mi propia ternura. Y de hecho yo creo que yo he decidido estar en esta función por esto, porque creo que era un espacio a habitar en general y habitar en escena y habitar en mi persona. Entonces, ¿qué ha sido? Confiar absolutamente en esta persona que está aquí, que se llama Lucía Miranda. Y jugar a pasármelo bien y mirar a mis compañeras y tirar un poco de eso. Sí, desde luego el aspecto lúdico, el juego que está tan presente en toda la función me parece una de sus virtudes y de sus encantos. Sí. ¿Quién más quiere preguntar, comentar? Hay bastante atrás y aquí, sí, el orden es igual. Pues bueno, perdón, no sé si le quito el turno a alguien, perdón. Bueno, yo también empezar felicitándoos, me ha gustado muchísimo y estoy de acuerdo en que Vilma es lo más, así que la pregunta es para Vilma. Bueno, para Miriam. A ver, yo he tenido la gran suerte, porque así lo considero, de poder ver muchos de tus trabajos que has hecho con Kamikaze, con Aitor, Miguel, y vamos, de entrada te digo que de las tardes, noches más felices de mi vida como espectadora de teatro, o sea que gracias. Pero quería preguntarte, también como actriz que soy, claro, esto es totalmente diferente, es un rollo que no tiene nada que ver. Entonces yo quería saber qué diferencias has encontrado tú a la hora de preparar estos personajes tan locos, tan maravillosos, con, por ejemplo, esa otra preparación cuando es un texto como mucho más, no sé si decir serio, porque esto no es que no sea serio, pero un texto totalmente diferente. Gracias. Claro, es que son registros absolutamente distintos. Es que aquí lo que estamos jugando es a crear personajes que forman parte de un cuento, ¿no? Estamos en otro plano, Carmen y yo, distinto al plano de Sarah Allen. Y hemos trabajado mucho desde la improvisación. A Lucía Miranda, la señora Lucía Miranda, le gusta mucho jugar. Ha elegido actrices a las que le gusta mucho jugar. Y nos hemos tirado a improvisar como locas, nos hemos tirado a la piscina a crear personajes desde fuera con la precaución de que fueran creíbles. Quiero decir, de estar en el límite de que no fueran grotescos, ¿me explico? Y ese límite es muy delicado y bueno, ahí estaba ella controlando eso. Y luego, claro, es que los otros personajes que tú has visto que yo hacía también se creaban más desde el trabajo de texto. Aquí hemos empezado trabajando mucho la forma, el cuerpo, habitando el espacio. Es otro tipo de trabajo. Pero a mí este me gusta un montón. Así te lo digo, tía. O sea, esto es una gozada. A mi edad, una gozada. Bueno, es que Lucía siempre dice esto igual ahora lo cuentas tú, que por qué ella elige este elenco es precisamente por eso, ¿no? Para ver actrices de diferentes generaciones siendo macarras y pasándoselo teta en un escenario. Y yo, que soy la más pequeña, para mí... O sea, es un ejercicio de fliparlo fuerte, porque yo no me atrevo a tanto. O sea, yo a veces soy una pesada con un sentimiento del ridículo insoportable, ¿sabes? Y de repente ver a estas compañeras tirándose a la piscina, o sea, mamen que anda por allí, ¿no? ¿Dónde está, reina? Ahí está. O sea... Eso no se puede soportar, Carmen, Miriam, o sea, para mí ha sido un ejercicio increíble de un montón de cosas, de decir, joder, es que el espacio teatral, el juego teatral también está para eso, para quitarme yo mis propios prejuicios con respecto a lo que yo puedo o no puedo hacer. Y eso tiene que ver también con otra idea política, que es que haya mujeres de una determinada edad en un escenario, no haciendo papeles típicos, ¿no? Como clasificados, ¿no?
pueden hacer muchas cosas, son actrices, juegan, ya está, que jueguen, porque siempre están con lo mismo. No sé si... A ver si... Que primero os quiero dar las gracias porque yo me estoy leyendo Caperucita Manhattan en el instituto ahora mismo y ahora pues ya me sé el final, que es algo que me gusta mucho. Y además es el libro favorito de mi madre desde siempre. Y bueno, yo os quería preguntar a todos los actores y actrices si os ha sido muy difícil hacer tantos personajes a la vez, porque me parece muy difícil meterse en varios papeles, porque al final te acabas liando, yo por lo menos lo haría. Y bueno, eso. Ay, Dios Gracias. mío. Pues mira, yo te tengo que decir que todavía estoy picasiana por dentro. O sea, yo mi cuerpo internamente es el ojo lo tengo para acá, este lo tengo para allá, la ceja la llevo para allá, para acá. Entonces, no, yo he hecho pues lo que dice Miri, o sea, tirarme a la piscina todo el rato. Entonces, pero sobre todo con la tranquilidad de que estaba Lucía, que era la que decía, por aquí, por allá. Entonces, yo hacía una cosa, por ejemplo, Mr. Clinton me decía... al día siguiente, no, vamos a hacer, yo, vale, boom, ¿sabes? Así, sin pensar. Como lo pensaba, si lo pensaba, no lo hacía. O sea, y con mucha fuerza de la voluntad, como dice aquí Mame, que tenemos mucha fuerza de la voluntad. Pero me divierte muchísimo, como dice Miri, y yo creo que es un juego que, pues eso, mujeres grandes como nosotras y luego como mujer también, que te den la oportunidad de hacer personajes de hombre, vamos, eso no tiene precio, porque toda la historia del teatro, la mayoría de las veces ha sido al revés, los hombres se han hecho de mujeres, y entonces, no, tú vas a hacer el Norman, no sé qué, vale, perfecto. Y incluso casi todos llevaban bigote, lo que pasa es que no, uno solo, ¿vale? Uno solo va a llevar bigote, pero es muy divertido. Y bueno, entras en ese juego, en esa dinámica que ella plantea desde el principio, Lucía, y tú pues te tiras con mucha seguridad por eso. No sé si te he respondido, pero supongo que sí. Vale. Hola, buenas noches. Me uno a la enhorabuena por vuestro trabajo, por vuestra preparación, por la disciplina en asumir lo que Carmen Martín Gaite iba diciendo en el libro. Y el otro día comentábamos que según vas leyendo el libro en varias veces, pues vas descubriendo cosas distintas que en un principio no habías caído. Yo supongo que quien pueda ver la representación en varias ocasiones, pues se descubrirá esos matices. Con independencia de los dos modelos de mujer, madre, abuela, totalmente diferentes, que Carmen Martín Gaite lo refleja maravillosamente, yo me gustaría quedarme con Miss Lunatic. Yo creo que se merece, tanto por parte de Carmen Martín Gaite cuando lo refleja en el relato, como en la representación. Yo lo asumo como aceptación de lo que estoy diciendo, ¿no? Yo creo que hay que dar la enhorabuena a Mamen porque esa dualidad de Madame Bertoldi, Miss Lunatic, es fantástica y creo que es el núcleo al que, al menos desde mi punto de vista, quería llegar Carmen Martín Gaite en reflejarlo, porque es el concepto fundamental de la obra, al menos yo así lo entiendo, que es el de la libertad. Muchas gracias. Te voy a decir algo. Para mí ha sido un galimatías entender que a veces soy Carmen. Yo ahora me voy a dormir y digo, soy Carmen. Soy la mendiga de la casa. No lo sé, pero sí que sé que ya lo siento. O sea, yo ya lo siento. Yo al final sé que estoy con Carmen, estoy en su piel. Y quiero añadir que la gente, ¿y desde dónde trabajas? Yo quiero añadir que yo no trabajo desde el subconsciente, que está tan de moda, Freud, subconsciente, el tal. No, yo trabajo desde el inconsciente. Absolutamente siempre. Y de ahí estira la vida por mí.
Entonces, si tú conoces al personaje, que yo me lo he pensado mucho, Madame Lunática ha sido más fácil para mí, porque yo también soy una mendiga de la vida, pero lo que es Carmen, o sea, meterte en la piel de Carmen, para mí ha sido fascinante y me emociona cada noche. Me emociona ella, ¿me entiendes? Porque yo soy madre y soy abuela y yo sé lo que ese sufrimiento personal. Las que somos creadoras, las desgracias nos hacen mover ficha y crear cosas. Cuando pienso que ha hecho esta partitura literaria sobre esto, me conmueve profundamente. Y eso es lo que me hace feliz de hacer a esta señora. Hola, ¿qué tal? ¿Va? ¿Bien? ¿Sí? Bueno, lo primero, enhorabuena, porque de verdad me ha impresionado muchísimo y me parece un trabajazo de dirección, de actores, o sea, increíble, de verdad. Es que no... Bueno, yo voy a clases de teatro así amateur una vez por semana y vamos, esto ha sido como de verdad. Esto es posible hacerlo, me ha encantado. Quería también preguntar por la música, porque me parece que tiene un papel muy importante en la obra, porque sí que está presente y sí que somos conscientes de que está ahí y además da no sé, mucho color, ¿no? a la obra. Y era un poco saber cómo te has preparado, si improvisas, si tienes una... no sé, ¿cómo lo has hecho? Enhorabuena, ¿eh? Buenas noches. Pues la música está casi toda compuesta por Nacho Bilbao, que estuvo con nosotros aquí hasta ayer, que estrenamos y ya le toca descansar, que estuvo en todos los ensayos y no sé cuántos días antes que estabais preparando el concepto de la música. Casi todo está escrito. Hay pequeñas partes donde improviso, soy músico de jazz. La parte loca que estaba sonando la batería y yo ahí sí que improviso. Pero el resto está escrito por Nacho Bilbao y muy bonita la música. Esto va para Nacho Bilbao.